Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener una hermosa enseñanza. Es una historia real, es una historia de la Biblia, de la palabra de Dios, es una historia del Hijo de Dios, es una historia de amor. En esta historia de amor vamos a aprender qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. Lo hizo por amor a ti y a mí. Pero antes de iniciar la historia, vamos a iniciar con una oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a poner este estudio en manos de Dios. Padre Santo, te alabamos y te adoramos. Glorificamos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu enseñanza. Gracias, Señor, te pedimos por los niños que están escuchando esta lección, por su familia, porque tú los cuides, porque tú los cubras, porque tú los protejas, porque tú proveas de todas sus sanidades, para que tú proveas de todas sus necesidades y les des sanación. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta historia vemos cuando Jesús está aquí en la tierra y Él es arrestado por los soldados romanos. Estos soldados romanos eran tan malvados, lo trataron tan mal, le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Y después lo golpearon con unos látigos de cuero que tenían al final unos fierros que rasgaban la carne cada vez que le daban un latigazo. Le dieron como 40 latigazos. Lo escupieron, lo golpearon, lo maltrataban y se burlaban de él. Después lo obligaron a cargar una cruz mientras caminaban hacia el Gólgota, que era el lugar a donde él tenía que caminar. Estaba tan cansado Jesús, tan agotado, y él no había dormido, que obligaron a un muchacho que se llama Simón a ayudarle a cargar la cruz hacia ese lugar que se llama el Gólgota. Lo crucificaron en medio de dos malhechores. Jesús no tenía ningún pecado y no había hecho ningún mal. Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Después los soldados romanos pusieron un letrero arriba de la cruz que decía el Rey de los Judíos. Esa era la condena que él tenía, esa era la razón por la cual lo habían crucificado. Cuando pasaba la gente por ahí, se reían de él, se burlaban de él. Después el cielo oscureció. Se puso todo el mundo oscuro. Por 3 horas estuvo así. Posteriormente, Jesús exhaló y murió. Y cuando Jesús muere y exhala, en el templo se rasgaron las cortinas del templo. Eran unas cortinas grandotas y gruesas. Y se rasgaron de arriba hacia abajo. Hubo un gran terremoto y en ese terremoto las personas que habían creído, los creyentes que creían en Jesús y que estaban muertos, se rompieron las piedras y resucitaron. Y hubo un centurión que dijo: este era verdaderamente el Hijo de Dios, y en ese momento él creyó en el Hijo de Dios, él creyó en Jesús. Después de eso vino un hombre muy rico llamado José de Arimatea, que se llevó el cuerpo de Jesús al sepulcro que le pertenecía a él. En aquella época las tumbas eran en forma de cuevas y ahí pusieron a Jesús, ahí pusieron su cuerpo. Pero ¿saben qué? Pilatos, que era el emperador en ese entonces, y los principales religiosos en esa época se acordaron que Jesús había dicho que él iba a volver a vivir, que él iba a resucitar. Entonces, en este sepulcro pusieron una piedra bien grande, bien pesada, la sellaron y pusieron unos guardias, muchos soldados fuertes, soldados romanos, para custodiar el lugar.
Después de esto, surgió un gran terremoto. Y después de que surgió el terremoto, había unas mujeres que amaban a Jesús y que vinieron corriendo hacia donde estaba el sepulcro. Y el sepulcro estaba abierto y la tumba estaba vacía. ¿Y qué creen, amiguitos? Se apareció un ángel que les dijo que la tumba estaba vacía, que Jesús vivía. Y cuando ellas corrían de regreso al pueblo, se encontraron con Jesús. Jesús estaba vivo. Jesús vive. Esta es la historia tan importante que nosotros necesitamos saber, que Jesús era el propósito de que Él viniera al mundo a morir por nosotros y a volver a vivir para darnos a nosotros una vida para siempre, una vida eterna. Amiguitos y amiguitas, el versículo a memorizar de la clase es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. De tarea hay que memorizar el versículo Juan 3:16. Amiguitos, ¿les gustaría acompañarme con una hermosa oración y recibir a Jesús como su Salvador en su corazón? Bueno, inclinen su cabeza y cierren sus ojitos. Y van a repetir después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que tú moriste en la cruz por amor a mí, que derramaste tu sangre y que resucitaste al tercer día y estás vivo. Te reconozco como mi único Rey, Dios y Salvador. Amén.